Dios quiere que tengas una larga vida con fuerza y con salud. El domingo tuvimos la primera parte de este mensaje y los invité a todos los que asistieron a los dos cultos a que vinieran a escuchar esta segunda parte que seguramente va a bendecir sus vidas. En el Salmo 91, 16 leemos: los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Si nosotros reflexionamos rápidamente sobre eso, encontramos allá en Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, las siguientes palabras de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 que nunca repetimos, vean lo que dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es clara la misión de nuestro Señor. Vino a entregar su vida en la cruz del Calvario para salvarnos, porque el propósito no era venir a hacer juicio, no venía a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Por eso cuando Jesucristo vino, ahí en el Evangelio de Juan también, pero en el capítulo 10, versículo 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, hablando del diablo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús, Dios Hijo, nos ofrece vida eterna y una vida abundante. Yo he venido para que tengan vida. Y acabamos de leer en el 3:16 que era una vida, que era vida eterna. Quiere decir una vida larga, una vida abundante, que ya comienza en el momento cuando recibimos a Jesucristo, comienza nuestra vida eterna. Muchos piensan que voy a tener la vida eterna cuando yo me muera, voy a ir al cielo, voy a tener vida eterna. No, Señor. La vida eterna comienza en el momento que recibiste a Jesucristo en tu corazón. En ese momento recibiste la vida dentro de ti, que tenías tu espíritu muerto, ahora tienes vida y a partir de ahí comienza una vida eterna. Muy bien, entonces tenemos ya vida eterna, pero además nos dice la palabra que Él vino a darnos vida eterna, pero también nos vino a dar una vida en abundancia. Y esa vida en abundancia no es cuando lleguemos al cielo. La vida en abundancia comienza también en esta tierra, y cuando estemos en el cielo va a ser todavía mucho más abundancia, porque vamos a ver cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que son las que Dios tiene preparados para los que amén. Yo creo que a veces hay veces que me dan ganas de decir: voy a pedirles a todos a pasar una lista de que me están leyendo la Biblia, porque es un texto tan básico como eso. Dios ha preparado para los que le aman. Eso es básico y no se lo saben más que algunos. Entonces voy ahora sí que a pasar lista. Ya leíste cuántos capítulos a la semana. Van a entrar al discipulado otra vez. Otra vez, hasta que me llenen su hojita, que la lean una vez al año. El hermano Marcelo, imagínense, el domingo nos apantalló a todos. 65 veces ha leído la Biblia. A los 60 años empezó a aprender a leer. 60 años se la pasó sin leer. Pero cuando se convirtió a los 60 años, dijo él:
¿Qué tengo que hacer? Leer la palabra. ¿Y cómo la leo si no sé leer? Pues aprender a leer, hermano, le dije. ¿Y cómo le hago? Le dije, si tú crees que puedes, al que cree, todo lo es posible. Y dice que se fue hinchado y dijo, yo puedo y voy a leer. Pues ya terminó la primaria y terminó la secundaria. Y ha leído 65 veces la Biblia de sus 60 a 75. ¿Cuántos años tiene, Marcelo? ¿Qué? 82. Fíjense, en 12 años. ¿12 años o 22? En 22 años ha leído 65 veces la Biblia. Y hay unos que tienen 20 años y no han leído ni una vez. ¿Saben por qué el hermano tiene 82 y va para más? ¿Cómo se llama el mensaje? Dios quiere que tengas una larga vida con fuerza y con salud. Pero eso es para los que leen la Biblia. Bueno, vamos al mensaje, pero ya casi me adelanté. Él era mi ejemplo estrella. Pero además, después de que él nos apantalló, terminó Gabriela diciendo que ya lleva 85 veces, como que ella era la campeona, pero se defendió bien el hermano Marcelo. Dijo, qué chiste, pues yo comencé a los 60 y ella comenzó desde muy temprano. Pues sí, y tenía razón. Así es que, muy bien, ¿cuántos quieren tener una larga vida con fuerza y con salud? Dale un aplauso al Señor. Ahora quiero darte un pensamiento. Se los mencioné el domingo. Lo que nosotros consideramos una larga vida es menos de lo que Dios quiere darnos y nos puede dar. Lo que nosotros consideramos una larga vida es menos de lo que realmente Dios quiere darnos y que Él nos puede dar. Como quien dice, nunca le vamos a ganar. Siempre Él va más adelante queriéndonos bendecir. Por eso es que muchas veces me han oído y les mencioné algo el domingo, que yo les he mencionado y me han oído decir 120 años, que Dios te bendiga, queremos vivir hasta 120 años, y todos dicen ¿sí? La mitad. Todos los demás se van a quedar en 60, 50, a ver. Sí, no dicen amén cuando Dios está diciendo, ¿cuántos quieren vivir 120 años? ¿La piensan? Imagínense, la piensan para ver si quieren vivir 120 años. Bueno, es que hay muchos que no quieren vivir 120 años, eso sí es cierto. Tienen razón, ahorita vamos a ver que la Biblia dice, tienes razón, si no quieres vivir, no los vas a vivir. Porque Dios está poniendo la vida en tu boca. Vaya, qué fuerte está este mensaje. Bueno, entonces me han oído decir que vamos a vivir 120 años y yo he estado orando, Señor, que todos vivamos 120 años, porque tú me estás enseñando que podemos pedirte 120 años. O sea, es una vida para nosotros muy, muy larga. Muy pocos han llegado a 120 años, quiere decir, casi nadie, y cuando salen en el periódico. Se vivió a 118, la mujer más viejita está en China, está en Japón, y total que se murió y al rato vuelve a aparecer otro que vive 120, otro que vive 115, total que en la cuenta siguen rebasando los 100, 110, 112 años, pero son poquitos en el mundo. ¿Y por qué no se murieron antes? Ahorita vamos a seguir, le digo. Entonces vemos que 120 años realmente no nos fue dado esa cantidad como una bendición que Dios quería darnos. Al contrario, Dios aclara que esa sentencia de 120 años fue una pena de juicio contra los que vivían en esa generación
y se los bajó a 120 años. Era como un castigo vivir hasta 120 años. No era una bendición, era como un castigo. ¿Por qué? Porque todas esas generaciones vivían 200, 300, 400. ¿Cuántos vivió Adán? Madre linda, que los voy a poner a leer la Biblia. 900 años. Y el más viejo fue Matusalén, que vivió 960. 960. Y Matusalén quería decir, una vez que se muera, viene el juicio. Y vino el juicio. Matusalén fue el que más años vivió, y de ahí ya vino el juicio. Y en ese juicio Moisés dice que bajó a 120, pero era como un castigo. Dios pronunció un juicio. Vean Génesis 6:3. Génesis 6:3. Me voy a ir más rápido porque si no voy a tener que hacer la otra cuarta parte el domingo. Génesis 6:3. Dijo pues Dios a Noé, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Quiere decir que Dios ya no quiso que la humanidad viviera 300, 400, 500 años. Y el domingo les mencioné, era porque la maldad del hombre ya había aumentado tanto. Y decía él, si con 400 años, imagínate cuántas generaciones. Ahora sí que el hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto, el quintunieto, que será del 200 años más adelante, y seguía enseñándole malas cosas a sus descendientes. Entonces dijo Dios, no, mi espíritu no puede estar contendiendo, diciéndole, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Mejor dijo Dios, 120 años. Entonces 120 años no era una bendición, era un castigo que Dios les estaba dando. Pero para nosotros sería una grande bendición que viviéramos 120 años. Por eso el día de hoy nosotros hemos aceptado otra cifra de años. Nosotros ya sabemos que no estamos llegando a los 120. Entonces nosotros ya aceptamos otra cifra de años, también producto de otro castigo divino, de otra sentencia. Entonces nosotros decimos Salmo 90:10. Vamos a ver lo que dice. Salmo 90:10. Los días de nuestra edad, dijo, son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Nosotros, el día de hoy, las generaciones de hoy, declaramos esto como una sentencia de límite de años que Dios puso. Entonces estamos declarando como algo que Dios estableció para nosotros hoy. Entonces cuando la gente anda por los 60, dicen, ay, me quedan 10 porque a los 70 comienza la cuenta, y si llego hasta los 80 ya me llevó la trampa, porque ya me voy a morir. Dice la Biblia que en los normales son 70 años, pero en los fuertes, en los robustos, hasta 80. Entonces ya me andan tocando las campanas de la iglesia por ahí cerquita. Porque ya andamos tocando las campanas de la iglesia. Entonces la realidad es que aceptamos como algo establecido por Dios. Y el domingo fui claro, ya no quiero regresarme a ese punto, donde Dios no estableció límites para nuestra vida. Dios no puso límites. Tampoco te garantiza que vas a llegar a 100 o a 120 como Moisés. Pero tampoco te dice que
¿Vas a fuerzas a llegar a 30? Entonces tenemos que tener sabiduría para vivir, porque la vida es poder de Dios soplando aliento sobre nuestra nariz, dándonos cada día de gracia. Por eso debemos darle gracias a Dios cada día, por cada día que vivimos, cada día que estamos aquí, porque no sabemos si mañana estaremos presentes aquí. Pero estamos hablando que nosotros damos por sentado 70 u 80. Ojalá que a todos se nos concedieran 70 y 80. Pero hay muchísimos que no llegaron a 40, ni a 50, ni a 60. Mucho menos a 70, que supuestamente en la Biblia debiera de ser 70 mínimo. Pues no, 70, 80 también era una sentencia divina. Porque si nos fijamos, leímos el Salmo 90:10. Pero el Salmo 90:10 está entre el versículo 9 y el 11 del Salmo 90. Entonces vamos a ver el 9. ¿Qué dice el Salmo 90? Digo, ese pastor nos trata como de primaria, nos dice que el 10 está entre el 9 y el 11. Pues para que aprendan. Vean lo que dice el 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Por eso, en el 10 leemos: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Por causa de qué? De la ira de Dios. O sea, la ira de Dios, el enojo de Dios fue que nos puso, ya no 120, nos bajó a 70. Y luego dice el versículo, el 11, el que sigue: ¿quién conoce el poder de qué? De tu ira y tu indignación, según que debes de ser temido. O sea, debemos de tener el temor de Dios, pero ahí nos está diciendo el versículo 10 que esos 60 y 70 años fueron por causa de la ira. Por eso dice el 99, porque nuestros días declinan a causa de tu ira. ¿Cómo decimos cuando el sol se está metiendo? A ver, los sabios de mi vejez. Los días declinan el día declina cuando está el atardecer. ¿No hablamos así? Está declinando el día. Cuando se está metiendo el día se va a acabar. Ay, así sentimos, se nos está declinando el tiempo. Entonces vemos que ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe de ser temido? Por eso, cuando leemos 70 u 80 años, vemos que fue producto de una sentencia. Por tanto, los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Dios y Salvador, ya no estamos en el antiguo pacto. ¿Los salmos de qué pacto son? Del antiguo pacto. Se escribieron bajo las antiguas normas, bajo la ley, porque todavía no venía la gracia, que es Jesucristo. Por eso vemos que el antiguo pacto, porque bajo el nuevo pacto que fue comprado con su gracia, con su sangre, no el antiguo pacto de la ley. Por eso vemos que nos acabamos de leer que nuestros días declinan a causa de su ira en el antiguo pacto. Y luego dijo el otro versículo: ¿quién conoce el poder de tu ira y de tu indignación? Pero hoy debemos de conocer y de saber y creer en el amor de Dios, que ya no vivimos bajo la ira de Dios, sino bajo su gracia, bajo su favor. ¿Entendieron esto? ¿Lo aprendieron cuando estuvimos en las ofrendas? El favor de Dios es cuando Él extiende su cetro y cuando nosotros lo tocamos. ¿Cuándo tocamos el favor de Dios? Pues yo no me di cuenta, en ningún momento he tocado el cetro del favor de Dios. Yo sí, porque cuando acepté a Jesucristo, Jesucristo es el cetro de salvación.
Y cuando yo acepto a Jesucristo, entonces agarro el cetro y lo hago mío, y aquel favor ya me dio vida eterna. Y ya no estoy bajo la ira de Dios, ahora estoy bajo el amor de Dios, estoy bajo el favor de Dios. Por eso el profeta Isaías, allá en el Isaías 54:9, profetizó. Isaías 54:9 dice: porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Dios le está diciendo al pueblo de Dios y proféticamente a todas las naciones que Él no se iba a enojar más, como lo hizo con las naciones de toda la tierra en el tiempo de Noé, donde Dios se enojó, se molestó. Su ira fue tan grande que destruyó a toda la creación. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Por eso es que estamos aquí todavía. Ahora vemos que Isaías 54:9, pero Isaías 54, volvemos a la escuela de la primaria, está el 54 antes del 52, después, ¿verdad? Entonces, del 52, ¿qué sigue? 53, y 53 está antes del 54. Entonces hay algo que dice el 53. Vean lo que dice Isaías 53. Habla allí en el versículo 4 y 5. Vamos a ver Isaías, Daniel, porque no lo anoté acá. Isaías 53 dice en el versículo 3 y 4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Seguimos leyendo el 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Fuimos nosotros curados. Así es que esta lectura está en el 53, porque en el 54, volvemos a leer, dice: esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. ¿Por qué? Porque ya Jesús proféticamente había entregado su vida, su cuerpo, y en el capítulo 53 el Cordero de Dios estaba entregando, y en el capítulo 54 dice: por eso ya no me voy a enojar contigo. Y si Dios ya no se va a enojar con nosotros, quiere decir que ya no ha puesto límites para nuestras vidas. Al contrario, abre la puerta para que vivamos una larga vida con fortaleza y con salud. Pero nosotros seguimos en el antiguo pacto, diciendo: no, son 60, 70 años, porque ahí lo dice. Pero ya vimos que esto no se aplica a nosotros, porque estamos bajo el nuevo pacto, el pacto de la gracia y el favor. ¿Se entendió? Muy bien, porque si no se entendió, volvemos a repetir la lección. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos más adelante. En el Salmo 91:16 que acabamos de leer, dice: los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Este Salmo 91:16 es el último versículo del Salmo 91. El Salmo 91 dice en el versículo 1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios,
en quién confiaré. Y sigue hablando de que Él nos va a proteger, nos va a guardar y todo, hasta que llega el versículo 16, donde Dios promete saciarte de larga vida. Y vimos el domingo que la palabra saciar quiere decir una satisfacción completa y total. Cuando te estás muriendo de sed y tomas agua hasta saciarte, quiere decir que dices, ya no más, suficiente, estoy saciado, ya no necesito beber más agua. Es lo que Dios nos está diciendo, que con el nuevo pacto Dios nos va a saciar de larga vida hasta que digamos, Señor, estoy satisfecho, ya puedes llevarme a tu presencia, ya cumplí tu propósito, ya veo que todo está bien, ahora sí, mis hijos están bien, mis hijas están bien, mi familia está bien, ahora sí, llévame a tu presencia. ¿Podemos escogerlo? Claro que podemos escogerlo y podemos decidir. Por ejemplo, veamos un ejemplo bíblico muy fuerte, que es el apóstol Pablo. En 2 de Timoteo 4, 6 y 7 dice la palabra, 2 de Timoteo 4, 6 y 7 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Quiere decir que Él ya estaba dando por terminado su función en esta tierra. Por eso Él pudo declarar, el tiempo de mi partida está cercano. ¿Qué revelación le habrá dado el Señor? Donde Él estaba en una comunión con Él y Él dijo, Señor, he acabado mi carrera, he peleado la batalla. Y luego le dijo, he guardado la fe. Quiere decir, ya estoy para que me lleves. Y quiero recordarles una cosa. El apóstol Pablo durante su vida recién se convirtió. Jesucristo se le apareció a él y lo discipuló. La Biblia nos hace ver que lo discipuló durante 3 años, igual que hizo con los discípulos. Y dice el apóstol Pablo, no sé si en el Espíritu o no en el Espíritu, pero yo ya estuve en un lugar que no me es dado dar y revelar. Estamos seguros de que con esa escritura Pablo estuvo en el cielo, vio el cielo y obviamente Dios lo entrenó, lo preparó y le dijo, ahora vete allá a la tierra. Mi Hijo Jesucristo estuvo haciendo bienes y entregó su vida. Ahora tú ve y haz lo mismo. Por eso él estaba diciendo, estoy ya para ser sacrificado. Nosotros normalmente, y él dijo, estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Quiere decir que normalmente nosotros no partimos de este mundo a través de un sacrificio, a través de un martirio, donde nos crucificaron, donde nos fusilaron por ser cristianos. No, normalmente estamos partiendo. Nuestro corazón se paró por, no sé, alguna enfermedad, algo, un accidente, lo que haya sido, partimos. Pero no fue un sacrificio realmente por la obra o por el reino. Pero vemos que Pablo está haciendo esta declaración y vemos que cuando él dice, he completado mi misión y cumplido mi propósito, él toma la decisión de morir porque estaba satisfecho conforme al Salmo 91, 16. Dice, los saciaré de larga vida. Y esa promesa está para todo creyente, porque no es la promesa exclusiva para los que están en los salmos, sino para todo creyente. Dios te promete que te va a saciar con larga vida hasta que tú estés satisfecho de haber estado aquí. Cuando quieras partir, vas a partir. Y dice,
la palabra de Dios nos relata que Pablo fue apedreado, fue azotado, fue sentenciado a muerte, pero no moría o no murió. Se levantó cuando lo apedrearon aquel día. Dice que creo que fue en Listra, donde le apedrearon y lo dieron ya por muerto. Qué tan lastimado, qué tan herido habrá estado, que lo dejaron tirado, lo arrastraron y lo tiraron fuera de la ciudad. Dice que fueron unos hermanos a orar por él. La Biblia no nos dice que resucitó, pero estaba tan herido que lo dieron por muerto, pero no murió. Dice que cuando oraron se levantó y todavía siguió predicando el evangelio. Fíjense, él pasó por muchas circunstancias que le exigían haber muerto, pero no murió. ¿Por qué? Porque todavía tenía una misión que cumplir, porque todavía tenía cosas que hacer. Por eso él declaró en Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 25, declaró estas palabras: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es, fíjense, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir para estar con Cristo, lo cual es, ¿qué dice la Biblia? Es muchísimo mejor. Quiere decir que él estaba puesto en estrecho. Dos pensamientos, dos ideas, dos anhelos, dos deseos. Uno, quedarse aquí y no morir por el bien de la obra, por el bien de la gente, por todo lo que podía ser de bendición. Pero también estaba en estrecho porque él ya sabía lo que había en el cielo. Él ya lo había visto y conoció a su Señor, a su Salvador, al que está sentado a la diestra del Padre, el que está reinando. Y entonces sentía este deseo por quedarse y ser de bendición, a irse y gozar. Y es más, lo aclaró. No dijo, es muchísimo mejor quedarnos. Es muchísimo mejor irme. Es muchísimo mejor, pero estoy en estrecho. No sé qué escoger. Y luego nos sigue diciendo la palabra, dice, pero sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros. ¿Sí? No siguió la lectura, la quitaron. La quitaron, la de Timoteo. No, Filipenses. Fue Filipenses la que estábamos leyendo. Filipenses 24 y 25. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Seguimos leyendo 24 y 25. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. 25. Y confiado en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. ¿Qué era lo que nos quería decir Pablo? Me voy a quedar con ustedes. Pablo estaba mostrando, óiganlo, Pablo estaba mostrando lo que Dios nos da a todos los creyentes: poder para elegir vivir o elegir morir. Ay, pastor, ¿dónde? ¿Por qué se le ocurre? Porque estoy leyéndolo. Estoy leyendo que el apóstol Pablo tenía la decisión, como cualquier creyente, de elegir morir o elegir quedarse. Por eso es que no hay límite que Dios haya puesto para nosotros como creyentes. Por eso es que esta enseñanza de esta noche es un nivel espiritual para que nosotros maduremos y entremos en una capacidad de decisión. Estamos aquí
para ser de bendición. Estás aquí para bendecir a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, a tus hermanos en la fe, a la gente que te rodea, para llevarlos al cielo. Y mientras estés haciendo eso, estás siendo de bendición. Quédate aquí. Pero si no estás haciendo eso, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Es fuerte confrontarnos con eso. Entonces, bueno, yo elijo irme con el Señor. Podemos hacerlo. El Señor el domingo nos habló del rey Ezequías. El rey Ezequías había servido al Señor toda su vida. Y Dios le dijo, pues ya vente conmigo, ya acabaste lo que estabas haciendo, vente. Y él no quería irse todavía y lloró, dice que se volteó a la pared, lagrimó y dijo, Señor, yo te he servido con integridad de corazón y toda la cosa. Oró y le pidió a Dios más tiempo. No quiere decir que Dios había puesto un límite, simple y sencillamente Dios se lo estaba llevando. Pero él pidió y mandó al profeta que se regresara y le dijo, dile a Ezequías que le doy 15 años más. Y le alargó la vida 15 años más. ¿Quiere decir que podemos pedir más tiempo? Sí. Puedes pedirle más tiempo. Pero yo siempre he pensado que Dios nos da mucho tiempo de vida para vivirlo, para ser de bendición, para vivir una vida que, como la que Cristo prometió, una vida abundante. Y la vida abundante es una vida llena de gozo, llena de paz, llena de alegría, llena de prosperidad, llena de bendición, para ser de bendición. No una vida larga para vivir pecando, para vivir haciendo lo malo, vivir haciéndole daño a los demás, para vivir burlándose, vivir en drogadicción, en alcoholismo, en mentiras, en engaños, sino que Dios vino a librarnos para salvarnos de todas esas cosas. Y por eso Él dice, yo estoy contigo y te voy a dar larga vida. Vive una vida de santidad, vive una vida de victoria, vive una vida de gozo, porque voy a estar contigo todos los días de tu vida hasta que llegues al cielo. ¿Cuándo? Cuando tú quieras irte, cuando estés saciado. Pero pastor, cuando yo quiera irme, sí, porque Dios nos da, el domingo nos decía, que si Él no nos diera maneras de prolongar nuestra vida, quiere decir que hay manera de prolongar nuestra vida. Y veíamos un mandamiento, el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero dijo, para que te vaya bien. Quiere decir que si nosotros queremos alargar nuestra vida, tenemos que honrar a nuestros padres. Quiere decir que si no los honras, estás acortando tu vida. Entonces lo que les digo, Dios puso en nuestras manos cosas que hacer para alargar nuestra vida o recortarla. Pero no te limites a decir, es que nada más 70 y 80 años. No. Dios puede darte 90, puede darte 100. Si tú no estás satisfecho y realmente los estás viviendo para su gloria, como lo hacía Pablo, adelante. Pero Pablo sabía que su tiempo y su partida estaba cercano. Y entonces él se quedó, estaba allá y se fue hasta Roma. Todavía le faltaba llegar a Roma, a la casa del César. Todavía le faltaba una obra grande que hizo que se extendiera la predicación del Evangelio, y escribió esa carta poderosa, gloriosa a los romanos, y de tal manera que encontramos una grande bendición. Y ahí Pablo fue entregado como un sacrificio, porque fue decapitado, ¿verdad? Creo que he entendido que murió decapitado. Pablo, le cortaron la cabeza, pero él está feliz, muy contento, muchísimo mejor, aunque a veces nosotros luchamos y pensamos, ¿cómo? Él tuvo la oportunidad, lo acabamos de leer. Estoy en estrecho, no sé qué elegir, si irme o quedarme. Por eso vemos que Dios nos ha dado esta oportunidad también a nosotros.
Recordemos que si Dios nos dice que hay cosas que podemos hacer para vivir más tiempo, es porque hay cosas que podemos hacer para tener una vida larga. Y recuerda que no hay límites. Amén. Entonces Él les va la primer clave para una larga vida. Tengo varias claves. El poder que hay en nuestra lengua. Ese ya no lo sabemos porque aquí lo hemos explicado muchas veces, pero tengo que decirlo porque ahí Dios lo puso para que vivamos larga vida. ¿Qué dice Proverbios 18:21? Debemos de entender el poder de la lengua. Dice Proverbios 18:21, léanlo todos en voz alta. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama, si tú declaras vida, vas a tener. Si declaras larga vida, vas a tener. ¿Está escrito? Entonces empieza a usar bien tu boca. Porque la Biblia nos dice que están en poder de nuestra lengua la vida y de la muerte. Pero nosotros no somos Dios. Nosotros no creamos vida. Nosotros declaramos que la vida que Dios nos ha dado permanezca, se alargue. Pero ¿por qué está ese poder en nosotros? Porque estamos, el apóstol Pablo lo dijo, nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en su trono, y hay una autoridad espiritual que no va a ser liberada sino hasta que nosotros hablemos. Si nosotros hablamos vida, va a haber vida. Por eso Jesús está en el cielo, y si nosotros aquí en esta tierra enfrentamos a una persona que tiene una enfermedad producida por un espíritu malo, nosotros tenemos la autoridad para llegar y orar por esa persona. Y si el Espíritu Santo nos revela que no es una enfermedad física como tal, sino que es una enfermedad producida por un espíritu malo, entonces nosotros podemos echar afuera a ese espíritu malo. Pero no vamos a decir, Señor Jesús, échalo para afuera. Señor Jesús, echa para afuera ese demonio. Échalo para afuera para que el hermano o la hermana sea sana. No, échalo. No. El Señor nos va a decir, te estoy dando la autoridad a ti. Te di que el poder está en tu lengua. Pero todos vamos a leer otra cita que lo apoya. Lucas capítulo 10, del 17 al 19. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, ¿a quién le estaban diciendo? A Jesús. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Fíjense, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar. Hollar quiere decir poner el pie y hacerle así. Hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hace como unos, 4 años, estábamos en un culto del mediodía y estábamos hablando de sanidad y de liberación. Y recuerdo que una hermana trajo a su hermano que era alcohólico y que había hecho muchas cosas por ser liberado del alcoholismo y no podía. Entonces recuerdo que estábamos caminando y ellos estaban parados por ahí
Y se acerca la hermana y me dice, él es mi hermano y tiene pues, un espíritu malo de alcoholismo, porque lo agarra y hasta que no lo deja tirado en el suelo y casi lo quiere matar. Entonces recuerdo que en aquella ocasión él estaba parado y le dije, ¿quieres ser libre? Y me dijo, sí, pastor. Le puse la mano y no dije como acabo de mencionar, Señor Jesús, ven y sácaselo. Ven y... No. Le dije, en el nombre, o sea, en la autoridad del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que acabo de leer ahorita a ustedes, os doy potestad, os doy autoridad de echar fuera todo espíritu, dice, de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo. Y recuerdo que le dije, en el nombre de Jesús, espíritu de alcoholismo, te ordeno que salgas fuera, lo dejes y no entres más en él. Me acuerdo que se sacudió y cayó al piso. Pero así oraba por otro y oró otro y así otros caían al piso. Porque son los momentos de sanidad y de liberación. A veces no nos damos cuenta qué sucedió o qué no sucedió, porque la gente no viene a dar testimonio. Pero recuerdo muy bien que esa noche, ese día, fuimos allá al Altabrisa, acababan de abrir la plaza, ¿no? Hará con 4 o 5 años o no. Bueno, más, no acababan de abrir, estaba allá, andábamos en Altabrisa caminando. Y ellos iban saliendo de la tienda Sanborns, hay un Sanborns allá. Iban saliendo Sanborns. Y dice, pastor, que me abrace y me dice, soy libre. Dice, nunca había pasado que yo fuera a comer, que no tomara alcohol. Y hoy que fuimos a comer, sentí repugnancia y dije, no quiero más con el alcohol. Y después el testimonio, ese fue su testimonio de ese día. Y después me dice, nunca más volvió a tomar alcohol. Es una bendición. ¿Qué es esto? Que Dios nos ha dado poder y autoridad para echar fuera demonios. El diablo ha programado muerte en nuestra lengua, porque él sabe que hay poder y autoridad en nuestra lengua, y él pone palabras para que declaremos, ¡ay, me voy a morir pronto! ¿Qué va a pasar? Me muero de ganas por comer ese pastel. Te vas a morir. Es que es un lenguaje de muerte. En vez de hablar lenguaje de vida, hablamos lenguajes de muerte. Me muero si no vienen por mí. Me muero si pierdo mi trabajo. Imagínate que pierdas el trabajo. ¿Qué sigue? Todo esto nos enferma. Dolor, tristeza, aflicción, lentamente nos llevan a la muerte. Frases como no puedo, no soy capaz, no creo que yo llegue, a 80 años me voy a morir antes. Mi abuelo se murió antes, mi papá se murió antes, a todos les dio infarto, a todos se han muerto, y empezamos a declarar la muerte y la enfermedad sobre nosotros porque a nuestra familia así la pasó. Me voy a enfermar. Es que llegué ahí, tenían COVID todos, seguro que me voy a enfermar. Tómala. En vez de que digas, no me voy a enfermar, voy a estar sano y me voy a estar fuerte y no voy a perder mi trabajo y voy a vivir muchos años y voy a estar fuerte y voy a estar sano, mi familia va a ser bendecida, mi familia se va a levantar, todos en mi hogar van a ser salvos, no que nadie vaya a morir, porque van a morir en el infierno. Pero Dios te dice que el poder de la vida está en la lengua. Nunca digas que te vas a morir joven.
declara el mensaje de hoy. Voy a vivir muchos años. Voy a tener una larga vida con salud y fortaleza. Hace tiempo que no repetimos esta frase que se basa precisamente en Proverbios 18:21. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y la frase que decimos nosotros es: por tanto, hablaré palabras de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de victoria y no de derrota, porque en mi boca está el milagro. Hay un testimonio de un joven judío, ya ni tan joven pues, pero un joven judío llamado Zvi, que estaba en su yeshiva. La yeshiva es la escuela donde estudian los hijos de los judíos ortodoxos. En la yeshiva, allá no van a estudiar matemática, ni gramática, ni nada de eso. Solamente van a aprender la Biblia, la Torá. La Torá es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los 5 libros de la Biblia se los aprenden de memoria. Desde niños van allá a estudiar. Cuando ven que alguien no le atora la Biblia y se la sabe así y todo, le dicen: está bien, vete a trabajar con tu papá de carpintero, de abogado, de ingeniero, de lo que sea, pero aquí no la haces. Para ellos lo más importante es caminar con Dios, tomados de las manos de Dios. Pues este joven Zvi estaba en la yeshiva, en la escuela con los demás niños. Ya tenía 15 años de edad. Y dice que estaban en la clase. Le estoy diciendo, esto fue en el año de 1917. En el siglo pasado. 1917. El maestro de la yeshiva les dijo, estaban estudiando a Moisés. Cuando Moisés dice que llegó a 120 años por causa de la maldición, acuérdense de la sentencia divina. Él estaba bajo la ley, por tanto, llegó hasta 120 años, pero dice la Biblia que su vista no se oscureció, ni su oído mermó, ni su fuerza. Quiere decir que llegó a 120 años, como Dios nos está dando la oportunidad a nosotros que lleguemos con larga vida y con fuerzas. Dice que no se cansó, su fuerza era como un joven. Entonces estaban en la clase ahí de la yeshiva cuando el profesor les dice: ¿quiénes quieren vivir como Moisés hasta 120 años? Y dice que todos se quedaron callados porque acababan de oír que era una sentencia divina. Pero Zvi dijo: amén. Y amén para los judíos es casi como aquí en Mijés lo estamos aprendiendo. Amén, amén es una palabra poderosa que quiere decir sí. Eso que se acaba de decir, esa palabra tuya, Señor, ese buen deseo se va a cumplir. Sí, así será. Y dice que él dijo amén. Y cuando él dijo amén, todos se rieron sus compañeros. 1917. Y él dijo que iba a vivir hasta 120 años.
Y en el 2004, él ya tenía 102 años de edad. En el 2004. Y recordaba claramente lo que sucedió en aquella ocasión. Que él seguía vivo y todos los que se rieron ya habían muerto. Toda la gente de su clase. Por eso, hoy te digo, Dios ha puesto en tu boca el poder de declarar que vamos a vivir muchos años, una larga vida con fortaleza y con salud. Si declaramos que nuestras mentes van a estar lúcidas, así será. Dios quiere que vivamos muchos años declarando su poder con nuestras bocas, bendiciendo a toda gente que nos rodea y sobre todo nuestros seres amados. Dios quiere que tengas una larga vida con fortaleza y con salud. Dios quiere que digamos: Dios quiere que vivamos una vida con fortaleza y con salud. La Biblia dice que como Jesús es en el cielo, así somos nosotros en esta tierra. Muchos lo dicen nada más por decir, pero no lo creen en su corazón. Somos sanos y estamos fuertes. Y vamos a vivir una larga vida para su gloria. ¿Hay alguien? Pónganse de pie. ¿Hay alguien en esta noche que entendió el amor de Dios? Cuando Jesucristo dijo: de tal manera amó mi Padre, Dios mi Padre, al mundo, que me ha dado a mí su único Hijo, para que todo aquel que en mí cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que en esta noche yo te puedo asegurar que Jesús está aquí. ¿Sabes por qué? Porque solamente el Espíritu Santo puede declarar la palabra con poder. Y si el Espíritu Santo te está hablando a ti, no sé si eres hombre o mujer, pero te está hablando a ti para que abras tu corazón y llames a Jesucristo a entrar a tu vida y le pidas perdón de todos tus pecados. Dice la Biblia que Él va a entrar y te va a dar vida eterna. Para que vean que son oportunidades que Dios nos da para tener una vida larga y una vida abundante. Pero si rechazas a Jesús, tu vida eterna no va a comenzar aquí. Es más, no tienes vida eterna. Hay muerte eterna. Y solamente Jesucristo puede perdonarte tus pecados y librarte de la muerte eterna. Por eso, nada es casualidad. Si estás aquí esta noche es porque Dios te trajo. Yo no sabía que tú ibas a venir, ni tú sabías de que yo iba a hablar, pero Dios sí. Y Dios te trajo para que hoy te entregues a Jesús y le digas: Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Dios y mi Salvador. Si ese es tu pensamiento, cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Sé que mis pecados
me llevan a la muerte eterna. Pero hoy me arrepiento, te pido perdón y te invito a entrar en mi corazón. Límpiame con tu sangre, perdóname todos mis pecados. Y hoy declaro que tú serás para siempre mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonarme, gracias por salvarme, gracias por darme la vida eterna, que yo sé que en este instante, con tu entrada a mi corazón, está comenzando mi vida eterna. Amén. Dale un aplauso fuerte. Si tú hiciste esta oración recibiendo a Cristo, oye lo que te voy a decir. Si tú hiciste esta oración esta noche recibiendo a Cristo, lo menos que puedes hacer es darle gracias a Dios. Decirle: Señor, te doy gracias. ¿Y sabes qué? Yo quiero orar por ti. Quiero bendecir tu vida. Quiero bendecir tu familia. Quiero bendecir tu trabajo. Y si estás enfermo o enferma, que esta noche Dios te sane. Por eso, ¿por qué lo digo? Te lo acabo de demostrar. Porque la Biblia dice que Dios nos ha dado poder. No nada más a mí, a todos los creyentes. Pero yo tengo el poder como creyente para orar por ti y bendecirte en el nombre de Jesús. Así es que si hiciste esa oración, levántame tu mano ahí en donde está en tu lugar. Allá están levantando su mano. ¿Alguien más hizo esta oración? Levanta su otra mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Si hicieron esta oración, pasen rápidamente, pasen rápidamente. Pasen, no se queden en su lugar. No se queden en su lugar. Si hicieron esta oración, es oración de salvación, es vida eterna, es entregarnos. Si alguien más hizo esta oración, no te quedes sin darle la honra a tu Salvador, al que da vida eterna, el que nos va a recibir en el cielo. Imagínense si estas personas se quedan allá atrás avergonzándose de pasar al frente. ¿Saben por qué se los aclaro? Porque la Biblia dice que si alguno acepta a Cristo y no lo declara delante de la gente, cuando lleguemos al cielo, Él va a decir: nunca te conocí. No te puedo declarar delante de mi Padre por cuanto tú te avergonzaste de mí. Jesucristo no se avergonzó para ir al cielo, a la muerte, para salvarnos. Él subió a la cruz con nuestros pecados, los tuyos y los míos, y murió para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Y esta noche yo los bendigo y los felicito por entregar su vida a Jesús. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a estas damas y a este caballero, Padre, y declaro que la vida eterna está ya en su corazón, porque tú eres la vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Te pido que bendigas sus familias, sus hogares, sus trabajos. Bendícelos a ellos en lo físico. Si están enfermos, sánalos y llénalos de tu gozo. Que se sientan contentos y orgullosos de que ahora tienen vida eterna y que son tus hijos, y tú, el Dios eterno, eres su Padre y su Salvador. En Cristo Jesús.
Amén. Un aplauso fuerte. Atrás de ustedes hay una persona que les va a dar un abrazo. Repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias porque me has dado una vida eterna. Y en este mundo has puesto en mi boca el poder de vivir muchos años hasta que yo esté saciado. Ayúdame a estar satisfecho cuando llegue el momento de partir contigo, de saber que nada dejé pendiente. En el nombre de Jesús, mientras estoy aquí, úsame para tu gloria, para bendición de mi familia, de mis amigos, de mis conocidos, para salvación de las personas, para llenarlas de gozo y aún, Señor, de bendiciones materiales. Por Jesucristo. Amén.